Bueno, de regreso con ustedes, soy Federico Castillo a través de los 92.9 FM Pura Vida y hay 96.7 FM para toda la geografía nacional. Seguimos con nuestra transmisión vía streaming a través del YouTube y vía Zoom. Tenemos al señor Fructo José Almonte, consultor de recursos humanos, y va a tratar un tema interesante, como les dije antes de la publicidad. Los KPI de recursos humanos en los resultados empresariales. Cómo nosotros como organización o cuáles elementos debemos considerar y en la importancia que tiene recursos humanos en los resultados empresariales, más allá del tema de reclutamiento, manejo de nómina, entre otros temas. Bienvenido a Café Ejecutivo, estimado amigo. Buenos días, a la orden. Bueno, don José, cuéntenos un poco, ¿qué son los indicadores de desempeño? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Perfecto. Bueno, pues cuéntenos un poco sobre los indicadores más relevantes. Decirme, ahora te escucho bien. Ok. Los indicadores más relevantes de recursos humanos a la hora de medir los resultados empresariales. Mira, el tema de la medición de los recursos humanos se ha puesto de moda y es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vernos como un negocio a lo interno de la organización y tenemos que establecer indicadores en dos sentidos. Primero, en medir la satisfacción del servicio que nosotros damos a nuestros clientes internos, porque nosotros brindamos servicios, por ejemplo, servicios de reclutamiento, servicios de capacitación, etcétera. Pero también tenemos que establecer indicadores que midan el impacto que tiene el proceso de recursos humanos a nivel general en el rendimiento, la eficiencia y los beneficios de la organización y del negocio. Entonces, tomando en cuenta esos dos elementos, yo te podría decir que los indicadores de recursos humanos tienen que ir en esos dos sentidos, en medir nuestro servicio y en medir la rentabilidad del negocio a partir de lo que nosotros hacemos. Y también no podemos dejar de lado ya los indicadores clave que nos miden, que miden el proceso de recursos humanos, como son los ausentismos, como son la rotación, etcétera. Lo que tenemos que tener claro es el impacto que tienen esos indicadores. Por ejemplo, si yo mido la rotación, cuando yo voy a dar hacer el análisis del número que me está arrojando ese indicador, pues lógicamente yo tengo que poner atención qué impacto en la organización está teniendo que mi indicador esté en control o esté fuera de control. Para nosotros, recursos humanos, es medir, estar pendiente del impacto que produce, que está generando un indicador fuera de control. Entonces, recursos humanos debe tener una comunicación fluida, constante, permanente con las demás organizaciones o con los demás departamentos que componen la organización, porque simplemente, como dije de manera introductoria, a veces se ve como recursos humanos el que recluta y maneja nómina, y como que se le da un poquito un poquito de capacitación, y se le da de lado la importancia que tiene recursos humanos en el desarrollo de la organización. Es así, y qué bueno que tú lo dices, de eso de la atención a toda la organización, porque uno de los roles fundamentales, desde mi punto de vista, que tiene que tener recursos humanos, es enfocarse en el análisis de datos de todos los indicadores, vuelvo y repito, de la organización completa. ¿Por qué? Porque según estudios que nosotros hemos realizado, cuando tú haces un análisis de causa raíz de un indicador que no está cumpliendo con la meta, más de un 85% tiene que ver con el factor humano. Entonces, dada esa estadística que ya nosotros lo tenemos comprobado, entonces es fundamental que el gerente o responsable del proceso de recursos humanos analice todo lo que tienen todos los indicadores, la matriz de indicadores de todo el negocio, y pida a cada unidad de negocio la causa raíz de por qué los indicadores en el caso que suceda no se está cumpliendo, porque todo lo que tiene que ver con el factor humano son responsabilidad de recursos humanos resolver esa situación. Entonces, en ese caso, Fructo, recursos humanos o quien ocupe la gerencia de recursos humanos debe ser uno de los talentos dentro de la organización con una preparación holística. Es decir, debe tener conocimiento financiero, mercadológico,
de logística. No es que sea gurú ni experto, pero nociones Eso básicas. te iba a decir. Tiene que conocer. No es que sea experto en cada área, pero tiene que tener una idea clara de qué buscan estas áreas y qué valor agregan a la organización, y en función de este conocimiento, entonces aplicar, como tú lo dijiste, la teoría de los sistemas a la organización. Porque por definición, y está muy ligado a lo que es holismo, por definición, sistemas es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un objetivo común. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los elementos del sistema aplicados a la organización? Son los diferentes departamentos, y recursos humanos tiene que estar en el centro, ayudando a que cada departamento, desde la perspectiva de gestión humana, logre los objetivos que se han trazado. Por eso es fundamental que recursos humanos se convierta en un especialista en el análisis de la organización, y en función de eso desarrollar su plan de trabajo amarrado a los indicadores que vayan cumpliendo, que vayan midiendo el cumplimiento de cada mes. Eso es muy importante. Ahora, hay un punto que quisiera tratar con Fructo José Almonte, consultor de recursos humanos, y estamos hablando justamente de los KPIs de recursos humanos en los resultados empresariales. ¿Con qué frecuencia debe el Departamento de Recursos Humanos sostener reuniones de evaluación con otros departamentos para estar al tanto justamente de lo que está pasando en la organización y ver cómo yo puedo ir colaborando más y contribuyendo más a que los resultados permanezcan o se eleven de manera positiva? Esa pregunta yo te la respondo con un cafecito con el gerente. O sea, es así. O sea, está pegado café ejecutivo. Oye, ya todo el mundo está un cafecito con el gerente. Es un buen podcast puede salir de ahí. Claro, porque el director, gerente o encargado de recursos humanos tiene que estar pendiente a las áreas. Por ejemplo, yo estoy en mi oficina, déjame llamar, si yo tengo tiempo ahora, déjame llamar al gerente de producción a ver si me puede recibir. Entonces yo cojo para allá, me bebo un café, le pregunto, déjame ver cuáles son indicadores, cuáles son las situaciones que tú tienes con la gente. Pero mira, ese indicador, déjame ver cuál es la causa raíz por lo que ese indicador no cumplió la meta el mes pasado. Ok, tiene que ver con gente, ok, pues preocúpate que yo me encargo de apoyarte para yo desde recursos humanos ayudarte a eliminar la raíz, la causa porque ese indicador se te cayó. ¿Por qué? Porque es un indicador que tiene que ver, no cumplió la meta por algo relacionado con la persona. Entonces así el de recursos humanos tiene que estar constantemente comunicándose con los gerentes de las demás áreas, y en función de la planificación y el volumen de trabajo que tengan ambos, tienen que reunirse y tomarse el cafecito y discutir sobre el desempeño de los indicadores de sus áreas. Porque yo vuelvo y te digo, regularmente siempre van a encontrar que algún indicador se cae por el factor humano en el medio. Siempre la causa raíz va a dar por ahí. Fructo, Loren Nigaró por este lado, y producto de ese cafecito que se van a tomar probablemente, pues eviten muchas crisis en la empresa como tal. Pero a mí me gustaría saber cuál es la función o cuál es el papel de recursos humanos ante una crisis en la empresa. ¿Cuál es la función general de este departamento? Bueno, tú sabes que recursos humanos es el que gestiona a la gente. Uh-huh. Y para mí es fundamental que desde recursos humanos y todos los diferentes sistemas de gestión, lo que son la gestión de proyectos, lo primero que te dice a ti es que se tiene que hacer un análisis de las partes interesadas, hacer una gestión, diseñar un sistema que gestione las partes interesadas de la organización. O sea, y cuando tú te mantienes constantemente analizando cuáles son los intereses que tienen esos stakeholders con respecto a mis operaciones, regularmente, si yo le presto atención a esos intereses, pues yo puedo controlar una crisis, anticiparme a una crisis. Uh-huh. Porque la crisis regularmente se dan cuando yo no estoy poniendo atención a los intereses que tienen las partes interesadas con respecto a la operación de mi empresa. Y si yo desde recursos humanos estoy pendiente, haciendo esos análisis a través de un sistema que se desarrolle para eso, regularmente yo voy a estar detectando esos puntos rojos y esos puntos amarillos que me puedan detonar una crisis en un momento determinado. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando
esas partes interesadas y cómo ellos tienen esos intereses marcados con respecto a mí como empresa. Entonces, a través de una matriz de intereses, perdón, de intereses, y esos intereses yo los evalúo y veo qué intensidad tienen esos intereses con respecto a mi empresa, y en esa medida, de acuerdo a la intensidad que tengan, yo le estoy dando respuestas, pues entonces yo ahí de alguna manera me estoy anticipando alguna crisis. Si sucede la crisis, ya producto de toda esa información y de la gestión que yo tengo con la parte interesada, pues puedo con mayor facilidad abordarla. ¿Cuántas cosas se evitan con un cafecito? Claro, no, y además le tomo la parte, creo que la parte más interesante de esto es el tema de no hacerlo de manera tan formal y rígido, el proceso de reunirse y de intercambiar información. Y ahí entra algo fundamental en las empresas, una buena estructura de comunicación interna. Para no tener... Así es. Para pasar de los equipos de trabajo a trabajo en equipo. Correcto. Y el tema del análisis de la parte interesada es fundamental. Por ejemplo, ¿qué piensan los clientes sobre mí? ¿Qué piensan los suplidores sobre mí? ¿Qué piensan los empleados sobre mí? ¿Qué piensan la sociedad sobre mí? Los accionistas, ¿qué piensan sobre mí? Y cuáles intereses tienen sobre mí. Entonces, sobre esas mediciones que yo hago constantemente a la sociedad, a los empleados, los clientes, suplidores, accionistas, etcétera, yo puedo tener información suficiente para adelantarme a una crisis, porque ya yo estoy midiendo los intereses que ellos tienen sobre mí, y si se da la crisis, pues entonces, eso es volviendo al tema de la gestión de crisis. Entonces ya yo tengo información suficiente para abordarla de una manera correcta y con mayor información. Acuérdate que la información es valiosísima. Claro, la información lo es todo, porque cuando se tiene la información, entonces se genera la oportunidad de tomar mejores decisiones. Bueno, hemos conversado con Fructo José Almonte, consultor de recursos humanos, consultor organizacional para una mayor cobertura de sus capacidades profesionales, y hablando sobre los diferentes indicadores de desempeño que maneja recursos humanos en los resultados empresariales. Dejar abierta la invitación para una próxima ocasión y seguir tratando no tan solo este tema, sino otros temas que revisten importancia en las empresas, y reiterarle que Café Ejecutivo está abierto para una próxima oportunidad. Con mucho gusto, y podemos coordinar, y yo podría ir a conversar con ustedes más tiempo allá en su cabeza. Perfecto. Gracias a Fructo José Almonte por haber estado en Gestión Laboral, un espacio auspiciado por SPN Software. Vamos a la publicidad y al regreso seguimos con la parte complementaria de Café Ejecutivo Radio. Estás escuchando Café Ejecutivo Radio.